Adelante. Bueno, Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos, compañeros y colegas de profesionistas farmacéuticos de México. El día de hoy nos encontramos aquí, como cada sábado, con un excelente desayuno. Para eso tenemos a diferentes invitados que son obviamente profesionales, colegas y amigos. El día de hoy tendremos el tema, ay, por aquí lo dejé, perdón. Interacciones medicamentosas desde centros estatales de farmacovigilancia. Les recordamos que aquí todos los comentarios vertidos son a título propio y bueno, tenemos libertad de expresión. A continuación les presentaremos el desayuno del día de hoy, que son enchiladas en del suelo. Si quieres, no sé si nos puedes platicar un poco, Jorge, de las enchiladas. sí, claro que sí. Este, bueno, estas enchiladas que son originarias de acá, del municipio de Culiacán, del estado de Sinaloa, pues se llaman enchiladas del suelo y pues muchas personas se preguntaron el por qué. Bueno, el porqué de las enchiladas del suelo es que acá antes había un mercadito que vendía enchiladas. Y en este mercadito, la persona que empezó vendiendo estas enchiladas tenía el hábito tenía la práctica él de hacer las enchiladas, de hacer el preparado de enchiladas sentado en el suelo. Entonces, cuando la gente empezó a conocer estas enchiladas en aquellos tiempos, pues empezó a llamarle las enchiladas del suelo y son muy fáciles de preparar. Cualquier receta que ustedes puedan identificar en internet es básicamente la alusiva a las originales, ¿no? Entonces, como condimentos, podemos ver que son unas enchiladas bañadas en chile. Ahorita les platicaré que también tienen verdura del tipo repollo, rábano, cebollita, y pues son un desayuno muy delicioso, ¿no? Con un buen café. Estas enchiladas, pues son recetas muy originarias de acá del estado de Sinaloa. Son muy importantes estatalmente hablando. Se pueden preparar con chorizo, calabaza, papas. eh, y la verdad es que es uno de esos platillos tradicionales que dejan claro, pues, la rica gastronomía que tenemos acá en el estado. No solo en el estado de Sinaloa, también se ha escuchado que en el estado de Sonora son muy conocidas, ¿no? Pero bueno, esas son las famosas enchiladas del suelo. Se pueden preparar abiertas, así como podemos ver en el platillo, o también se pueden preparar enrolladas. Entonces, pues como buen sinaloense, pues las conocemos, ¿no? Bueno, ese es el platillo y es un gusto, ¿no? Compartirlo con ustedes. Eh, mi querida Muchísimas gracias. Berenice. Muchísimas gracias y bueno, delicioso porque además lleva chiles de guajillo, por lo que estuve checando, lleva como una preparación bastante típica del estado. Y bueno, ahora sí, demos paso entonces a nuestros invitados con interacciones medicamentosas desde los centros estatales. Nos gustaría que cada uno de ustedes se presentara, así que adelante, si nos pueden comentar un poco de quiénes son, qué es lo que hacen y dónde trabajan. Empezaremos con Elda Lozano. Adelante, Elda. Hola, muy buenos días. Pues primeramente agradecer a los organizadores de este evento. Realmente son temas muy enriquecedores, entonces pues un gusto poder estar aquí y conocer a más compañeros. Mi nombre, como bien lo comentaban, es Elda Lozano Armendáriz. Yo estudié la licenciatura en biotecnología genómica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahorita me encuentro como líder estatal pues, del Centro Estatal de Farmacovigilancia y también de Tecnovigilancia. Muchísimas gracias, Elda. Continuamos con Odette. Adelante, Odette.
Hola, buenos días. Aquí muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy QFB de formación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tengo una maestría en ciencias químicas con orientación en toxicología genética por la Universidad Autónoma del Estado de México y un doctorado en farmacología por la UDG. Y actualmente soy líder estatal de farmacovigilancia y tecnovigilancia en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias, mi querida Odette. Y ahora, por favor, nos apoyas presentándote a Jesús. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todos los presentes. Primero que nada, pues, agradecer la invitación de los organizadores del evento. Mi nombre completo es Jesús Alfredo Mora Muñoz. Yo soy de la ciudad de La Paz, del estado de Baja California Sur. De profesión soy enfermero. Tengo dos maestrías, una en Administración de Instituciones de Salud y la otra en Salud Pública, y un doctorado en Investigación Clínica y Docencia. Actualmente estoy como responsable estatal del Centro Estatal de Farmacovigilancia aquí del Estado de Baja California Sur y soy docente por las tardes de la Universidad Autónoma aquí del Estado de Baja California Sur. Un gusto para todas y todos los que están presentes. Saludos. Muchas gracias, mi querido Jesús. Y por último, bueno, vamos a dejar en compañía entonces de mi querido Jorge. Él se va a quedar moderando porque ya vieron que mucha voz no tengo, pero voy a estar aquí apoyándote, mi querido Jorge. Cualquier cosa, seguimos. Adelante, Jorge. Muchas gracias, estimada Berenice. Y felicitarla y a todos los químicos, porque mañana ya es el día del químico, ¿no? Felicitar doblemente también a la química Ángeles, que también mañana es su cumpleaños. Entonces, doble felicitación para usted, química Ángeles. Felicitar también el nombramiento de la QFB Carolina Tapia por ser nombrada como producción químico-farmacéutica. Este, y pues daremos inicio con este desayuno tan enriquecedor que vamos a tener con los centros estatales. Este, Vamos a hablar sobre interacciones medicamentosas y nos gustaría empezar a definir estas interacciones medicamentosas que vamos pues, a platicar, a lo mejor cada una por separado con diferentes medicamentos. Entonces, eh, principalmente nos gustaría preguntarle qué son las interacciones medicamentosas, las interacciones farmacológicas. Podemos empezar con usted, doctora Odette, por favor. Hola, claro que sí. Bueno, cuando existe una modificación o un cambio en la eficacia, en la duración o en la intensidad de un medicamento debido a que está interactuando por la misma palabra que decimos, es decir, que está junto con otro medicamento concomitante o previamente, que puede ser también un medicamento, o si hablamos de naturaleza de las interacciones, también podría ser por las mismas enfermedades que tiene un paciente, por el uso de suplementos alimenticios, por el uso de de los mismos alimentos, entonces hablamos que va a haber una interacción. Y esto va a ser principalmente cuando tenemos este tipo de situaciones. Un medicamento que a su vez está siendo utilizado conjuntamente con alguno de todas estas cuestiones que ya mencioné. Muchas gracias. Y menciona puntos muy importantes, ¿no? Alimentos, suplementos alimenticios, y podemos hablar sobre malas prácticas que muchas veces se tienen. Pero nos gustaría que nos complementara, por favor, estimado Jesús. Claro que sí. Bueno, como comentó la doctora Odette, pues las interacciones farmacológicas. Pues yo lo englobo que son fenómenos que van a ocurrir cuando dos o más fármacos interactúan entre sí o con alguna otra sustancia. Como bien comentó ella, pueden ser alimentos, pueden ser suplementos alimenticios, incluso pueden ser la misma enfermedad, el mismo padecimiento del paciente puede influir en un fenómeno de interacción. Esto puede influir particularmente en efectos terapéuticos, principalmente inhibiendo la eficacia de un medicamento en particular,
o también aumentando, potencializando ese efecto, lo cual puede generar daños importantes en el organismo como un estado de toxicidad. Esto también puede provocar un aumento en lo que son los efectos adversos o las reacciones adversas. Y entonces esta parte de las interacciones de los medicamentos pues es fundamental dentro de la parte de de la farmacología clínica, así como de la seguridad de los medicamentos en ese sentido. Interesante, ¿no? Y la palabra farmacología clínica, el concepto de, este, pues es probablemente un ámbito desconocido y nos gustaría muy probablemente hablar de ello más adelante, ¿no? Que es muy importante, lo considero muy importante. Por favor, estimada Elda, ¿nos podría complementar? Sí, claro que sí. Bueno, como bien nos mencionaban los compañeros, pues es la alteración de la acción de un fármaco por otro medicamento, otro alimento, bebida, suplemento, y también pudiera ser que esté relacionado con polimorfismos genéticos, que pudiera llegar a ocasionar también que el metabolismo del medicamento no se estuviera realizando de la manera adecuada. Entonces ahí podemos también tener una interacción con este medicamento. Y estas interacciones también son muy importantes porque al momento de que sucede algo que no estábamos esperando, puede verse reflejado con una reacción adversa a los medicamentos, que es lo que generalmente sucede cuando no, pues es lo que esperamos y vemos ahí ya algo perjudicial para el paciente o para la persona que esté realizando esta interacción de medicamentosa o farmacológica. Em, y esta también es importante mencionar que pudiera ser intencionada por parte del prescriptor o también puede ser desconocida, que son cuando pudieran presentarse peligrosamente en los pacientes. Muchas gracias. Y estas opiniones tan asertivas, pues nos acercan a preguntar, por ejemplo, cómo se desarrollan, cómo se clasifican. Pero bueno, los expertos nos dirán estas preguntas. Empezando, doctora Odette, ¿nos puede hablar un poco sobre ello? Sí, claro. Bueno, podemos tener muchas clasificaciones de las interacciones. La primera de las que les voy a hablar es según el mecanismo de acción. Aquí pueden ser interacciones farmacocinéticas en donde sabemos que pueden tener un origen desde la absorción. Cuando un medicamento puede alterar, por ejemplo, el pH gástrico, entonces va a haber un cambio de, si ustedes recuerdan la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde nos dice que de acuerdo al pH va a cambiar la absorción cuando necesitamos que pues las moléculas no estén ionizadas. También puede haber una interacción en el momento de la distribución. Esto es cuando hay un cambio en la unión de proteínas, es decir, que podemos tener que dos medicamentos vayan a unirse de una forma diferente en conjunto, ya cuando están los dos medicamentos a las proteínas, como puede ser la albúmina. Y entonces aquí puede haber un riesgo en donde medicamentos, sobre todo que tienen un índice terapéutico o un estrecho margen terapéutico, pueden cambiarlo de acuerdo a la cantidad de medicamento que tenemos distribuido. De lo que también habían platicado hace ratito es de cómo interfieren en el metabolismo las enzimas. Entonces, aquí en el citocromo que tenemos enzimas pueden verse afectadas si en conjunto hay medicamentos que son inhibidores o inductores de un medicamento con el otro. Y también hablando de la farmacocinética en la excreción. Aquí la excreción puede también verse modificada, por ejemplo, si hay un cambio en el pH de la orina, si también tenemos un cambio, el mismo paciente tiene un cambio en la función renal, podríamos tener una interacción medicamentosa. Y hablando de la farmacodinamia, podemos tener interacciones que pueden ser aditivas. Aquí hablando que muchas veces las interacciones no van a ser malas. Si tenemos un efecto que sume, entonces podemos tener un mayor efecto terapéutico. Sin embargo, o también podemos tener interacciones que son sinérgicas. Esto es que la unión de estos dos medicamentos, cuando se administran al mismo tiempo, se potencian, es decir, no se suman, sino que hay una potenciación. Y cuando tenemos un antagonismo,
Es decir, que los medicamentos que se están interactuando tienen efectos opuestos, que puede ser, bueno, hay muchísimos ejemplos que podríamos platicar más adelante. Y no sé si los demás pueden o gusten hablar de otro tipo de clasificaciones. Muchas gracias, doctora Odette. Sí, este, bueno, principalmente que nos complementen nuestros ponentes. Eh, por favor, estimado Jesús Alfredo, le cedo la palabra para su complemento. Gracias, Químico. Lo deja difícil la doctora Odede, porque mencionó partes fundamentales que son muy importantes. Yo creo que más que nada complementar un poco lo que ella manifestó. Principalmente voy a mencionar en dos sentidos. Una, en la alteración de lo que es en la absorción, eh, particularmente ahí perdón, en la interferencia de la distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos fármacos se pudieran ver, vamos a llamarlo como compiten entre ellos por unirse a una proteína plasmática. Particularmente, ¿qué quiere decir? Cuando son dos fármacos que tienen el mismo efecto terapéutico, ¿no? O que son de la misma clasificación farmacológica. ¿Esto qué puede traer como consecuencia? Pues va a aumentar la cantidad de los medicamentos o del medicamento propio en circulación en la sangre. Esto puede traer consecuencias que pueden ser potencialmente, dependiendo del medicamento, muy riesgosas, principalmente aquellos medicamentos que tienen una alta toxicidad en ese sentido. Y pues también pueden potencializar lo que es el efecto terapéutico. Y la otra particularmente era lo que la doctora mencionaba, que era de la clasificación sinérgica y de la antagonista. La ansinérgica, pues es cuando hay una combinación de estos dos fármacos que producen un efecto mayor de lo esperado, que podrían alcanzar, que no podrían alcanzar estos medicamentos si son administrados de forma separada, y aquellos que son antagonistas que disminuyen o anulan el efecto del otro, algo que pasa constantemente con los medicamentos antirretrovirales, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Muy bien. Y pues solicitando amablemente, por acá tenemos a Elda. Por favor, estimada Elda, nos complementa. Sí, claro. Pues bien, como lo mencionaron mis compañeros, la farmacocinética y la farmacodinámica, que son de las más presentes cuando se llega a hacer una interacción farmacológica. Otro punto también que pudiera mencionarse es el, el tipo de agente que está involucrado, si es el alimento, si es un suplemento, si es una sustancia desconocida, o con el mismo fármaco, como la mayoría de las veces es lo que sobre todo se tiene presente. Y también hay unas interacciones que pudieran estarse presentando con reacciones adversas que fueran inmediatas o que fueran tardías. Entonces aquí sí es importante que esté el área médica y el área de enfermería, que son los que están directamente con el paciente, estuvieran revisando y monitoreando todos estos tipos de comportamientos para evitar que se hiciera una interacción. Em, Pues yo creo que los compañeros ya lo mencionaron muy bien lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Otra cosa que pudiera también informar sería sobre los alimentos. Que esto sí es muy importante que el paciente esté informando qué tipo de dieta está consumiendo, porque sabemos que hay dietas muy estrictas y el tipo de alimentos puede estar interfiriendo con los medicamentos. También cuando están consumiendo algún otro tipo de suplemento, muchas de las ocasiones no se informa y son datos muy, muy importantes que cuando se está administrando el medicamento es necesario saberlos. Entonces, pues nada más informar siempre qué es lo que nosotros estamos consumiendo para que el médico pueda tener todo el contexto de lo que nos está sucediendo a nosotros para evitar estas interacciones. Sí, un ejemplo sería la vitamina K con los anticoagulantes. Ese es uno de los claros ejemplos, estimada Elda, ¿verdad? Entonces, Sí, así es. solo por mencionar alguno, pero vamos a hablar sobre algunos medicamentos más adelante. Este,
Bueno, nuestros colegas nos informaron sobre su clasificación. Que principalmente son de carácter farmacológico, de carácter farmacocinético, farmacodinámico. Nos dicen cómo se desarrollan hablan sobre, pues que pueden ser por culpa de una mala medicación, un alimento, un suplemento alimenticio, una afección de predisposición que se presente. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las más comunes? Algunos que nosotros conozcamos como interacciones medicamentosas. Por favor, doctora Odette, le cedo la palabra y Ok. veo que tenemos ahí una invitada especial Ah, sí. a su hija. Qué Sí, gusto aquí verla. anda. Gracias. Bueno, como mencionan, la clasificación, podríamos tener muchísimas clasificaciones, como ya mencionamos, las farmacocinéticas, las farmacodinámicas, como mencionó la biotecnóloga Elda, las que son interacciones farmacológicas, medicamento-medicamento, o no farmacológicas, de las que ya habló muy bien, que puede ser con alimentos, con bebidas y con las mismas condiciones físicas de las personas, porque también sabemos que a lo mejor personas que hacen actividad física o personas sedentarias, pues van a ser diferente en cómo van a tener el comportamiento de los medicamentos o las mismas enfermedades que pueden ser de trastornos hepáticos, renales, gastrointestinales. También algo importante es que las interacciones pueden ser clasificadas de acuerdo a su gravedad, donde tenemos las que son leves, en donde no hay, digamos, un cuadro clínico significativo y a lo mejor pasan desapercibidas. Moderadas cuando ya se necesita alguna supervisión y las graves cuando ya pueden ser fatales o el paciente puede tener algún tipo de reacción fatal. Entonces, aquí, si me dices cuáles son las más comunes, también como lo mencionaron, hay interacciones que son predecibles, es decir, que ya se conocen muy bien por la literatura, como puede ser, como ya mencionaron, la interacción entre AINES y los anticoagulantes con un aumento en el riesgo de las hemorragias y las que también son muy importantes, que no son tan comunes, serían las impredecibles, en donde no se puede anticipar, digamos, qué es lo que va a ocurrir con el uso de esos medicamentos y que ya, o que no son tan conocidos y que a lo mejor el personal de salud solo conocemos las que nos dicen en la licenciatura, las que vemos normalmente en un hospital, pero esas interacciones impredecibles creo que son las que debemos tener mucho cuidado. Y hablando de saber también, es muy importante que nosotros, como personal de salud, pues sepamos qué es la conciliación de los medicamentos. La conciliación de los medicamentos va a ser un método sistemático, organizado de qué medicamentos debe de utilizar un paciente en el hospital y también cuando se da de alta. Y es algo que yo me he dado cuenta que no se realiza cotidianamente porque algo que les quería comentar es un estudio que hicieron hace algunos años. En una entrevista a médicos residentes les preguntaban sobre varias condiciones dentro del hospital y alrededor de un 10% se dieron cuenta que no revisaban las indicaciones para prescribir. Alrededor de un 40% no revisaban las dosis que estaban prescritas. Pero aquí lo más preocupante es que el 70% no tenían en cuenta las interacciones. Entonces, si el mismo personal de salud no conoce o no considera que pueda haber interacciones, pues entonces la pregunta de cuáles son las más comunes podrían ser cualquiera, si el personal no hace una conciliación de saber, ¿son los medicamentos adecuados para mi paciente? También esta conciliación me sirve para saber
si las dosis son las adecuadas para ese paciente y también si existen medicamentos que no son necesarios. Porque si hay medicamentos que no son necesarios y los estamos administrando, nos van a dar un potencial riesgo de tener interacciones medicamentosas. Muchas gracias. Siempre tan asertivo, doctor Odette. Y damos la palabra, el uso de la palabra al estimado Jesús Alfredo. ¿Qué tal? Gracias, Químico. Pues miren, en ese sentido, me gustaría contestar una pregunta que acabo de ver, que se me hizo excelente, la verdad, que tiene que ver Ok. con las interacciones con los colorantes. Y creo que es una parte que debemos de hacer mención, porque ciertamente puede haber interacciones, principalmente los colorantes o los edulcorantes. Estas medidas que utilizan pues las industrias farmacéuticas para ser más atractivas, ya sea visualmente o al consumirlos por el sabor, que va enfocado principalmente pues a los pacientes pediátricos. Sí puede haber interacciones, particularmente pues se presentaban más anteriormente, ahorita ya se ha regularizado mucho esa parte, pero pues sí puede haber, principalmente las que se suelen presentar son temas de reacciones adversas por hipersensibilidad sobre el uso ya sea de los edulcorantes o los colorantes que se utilizan en esos medicamentos, principalmente pediátricos. Ahora bien, puede haber diferentes tipos de interacciones. Entre las más comunes tenemos, por ejemplo, antibióticos que con el uso de anticonceptivos, estos antibióticos, como son los macrólidos, pueden reducir la eficacia de algunos anticonceptivos orales. Son de las que más comúnmente se presentan. También sería, por ejemplo, los anticoagulantes, ¿no? Con los AINES, que estos en conjunto, estos medicamentos, pues pueden aumentar el riesgo de aparición de úlceras gástricas y esto poner en una situación crítica a los pacientes que consumen porque pueden presentar pues hemorragias de forma importante, ¿no? Otro sería, por ejemplo, el uso de algunos antidepresivos, eh, la sertralina, la fluoxetina, con alimentos que tienen ricos en sustancia de que son la tiramina. Esto principalmente por la interacción que puede provocar pues algunos datos como por ejemplo aumento de la presión arterial. Y pues no puedo hacer mención, pero bueno, que lo más adelante lo voy a comentar de forma más, pues lo que son los inhibidores de las proteasas, que son medicamentos antirretrovirales que utilizan los pacientes con VIH, ya sea uno o dos con ciertos medicamentos cardiovasculares que pueden aumentar efectos secundarios graves de lo que son los antirretrovirales. Muchas gracias. Siempre es tan asertivo, estimado Jesús. Este, y entonces le damos el uso de la palabra para que nos respondan la pregunta, estimada Elda. Sí, gracias. Bueno, también uno de las interacciones que se puede ver muy presente es cuando estamos hablando de los factores farmacocinéticos, específicamente en el metabolismo, ya que hay muchos medicamentos que se metabolizan en el hígado y pueden haber inductores o inhibidores. Los inductores, que son los que aumentan la actividad de la enzima para que se acelere y se haga la eliminación del medicamento, o también los inhibidores que van a hacer que se disminuya este metabolismo y por ende se quede el medicamento en la sangre, pudiendo ocasionar una toxicidad. Entonces es bien importante ahí revisar que no haga esta interacción porque existiendo pudiera ser, como bien lo mencionaba, una clasificación ya fatal, severa, en donde muchas veces se necesitan agregar otros medicamentos y empieza a existir la polifarmacia. Entonces la idea no es esa, siempre tratar de cuidar y velar por la seguridad de todos los pacientes. Y otro punto que mencionaban también era lo de los colorantes. Y hay también algo importante mencionar, es que, por ejemplo, los niños que tienen el trastorno por déficit de atención pudieran estar teniendo ahí una interacción con ciertos colorantes artificiales. Entonces, sí es muy importante revisar cada uno de los puntos
para evitar esas interacciones. Otra de las interacciones que ya no es con medicamentos, sería con, pues ya en bebidas y alimentos, sería por ejemplo con el alcohol, que se sabe que pudiera haber esta interacción con, por ejemplo, con el diazepam, con antidepresivos, que lo que va a ocasionar es que se aumente este efecto sedante y pueda haber una depresión. Entonces, pues son de los más comunes que se pudieran mencionar. Los otros, como bien lo mencionaban, los antibióticos con los anticonceptivos orales, que muchas de las ocasiones se desconoce. Entonces, bien importante, ante cualquier duda, mejor preguntarlo a nuestro médico para evitar este tipo de actividad entre dos medicamentos o con otro tipo de sustancia. Muchas gracias. Y ya estamos acercándonos a la siguiente pregunta, como si ya lo supiéramos, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar estas interacciones medicamentosas? Y yo creo también uno de los más conocidos también es como, por ejemplo, antibióticos con alcohol. Siempre ese es el más conocido, ¿no? Cuando hablamos de un metronidazol y quieren consumir alcohol, pues va a producir el famoso efecto antabús, ¿no? Entonces, yo creo que la doctora Odette, perdón, nos va a hablar más adelante un poco sobre eso también. Este, pero bueno, ¿cómo se pueden evitar estas interacciones medicamentosas? Es la siguiente pregunta. Y empezamos con usted, por favor, estimada doctora Odette. Bueno, como ya mencioné, creo que la conciliación de los medicamentos es una parte fundamental para saber qué medicamentos y si lo estoy dando correctamente. Y esa es una función clave del farmacéutico en un hospital. Sin embargo, yo creo que cómo se pueden prevenir o cómo se pueden detectar desde la educación, desde que estamos estudiando nuestra licenciatura, pues poner todo nuestro interés en este tipo de temas, porque ya cuando nosotros estamos en la práctica, pues ahora sí que muchas veces con base en la experiencia es como vamos adquiriendo los conocimientos, pero qué mejor que tengamos ya un bagaje de conocimiento previo a- antes de que sucedan las interacciones. Y pues fomentar esto, ¿no? Que en cada hospital, que en cada clínica exista la conciliación de los medicamentos. Muchas gracias, doctora Odette, siempre tan asertiva como nuestros demás colegas. Damos el uso de la palabra, estimado Jesús Alfredo. Un gusto. Gracias, Químico. Bueno, dentro de cómo evitar o minimizar los riesgos por la interacción de medicamentos, yo particularmente voy a mencionar solamente dos. Uno, creo que es fundamental la evaluación previa de la historia clínica, o sea, la revisión completa de todos los antecedentes, ya sea patológicos o antecedentes personales de los y de los pacientes que van y acuden a consulta. Es fundamental eh, educar a nuestros profesionales para llevar y llevar a cabo una buena historia clínica. Esto para tener pues todo el resumen de qué medicamentos está tomando él o la paciente, qué condiciones de salud tiene y qué posibles factores podrían interactuar en los nuevos tratamientos, porque a lo mejor hay un padecimiento nuevo, se le receta un medicamento, el paciente está tomando otro por alguna enfermedad crónica que tenga y puede generar algún tipo de interacción. Y la otra, el otro punto, educar también a la población en general. Desafortunadamente en nuestro país una, tenemos una práctica muy mala, que es la automedicación. Entonces, muchas veces por desconocimiento, en el sentido de que nosotros estamos tomando un medicamento prescrito por un médico, pero tenemos algún otro síntoma y por desconocimiento vamos a la farmacia y nos automedicamos. Eh, pues podamos aumentar el riesgo de que exista algún efecto de interacción por algunos de los medicamentos derivado de una automedicación. Entonces, es muy importante evitar la automedicación siempre y cuando tengamos síntomas, hay que acudir con un profesional de la salud para atender nuestro padecimiento. Muchas gracias por sus recomendaciones y siempre tan asertivo, ¿no? Este,
Le damos el uso de la palabra, estimada Elda Lozano. Sí. Bueno, la educación en los pacientes yo creo que es una de las más importantes porque la mayoría de las veces cuando llegan a ocurrir interacciones, muchas veces afortunadamente no son severas, pero sí es porque los pacientes no informan todo lo que está consumiéndose. Entonces yo creo que ahí es muy importante concientizar al paciente del riesgo que puede tener al momento de que pueda haber una interacción y recordarle siempre que no nada más es por el tratamiento que se está presentando por el médico o por el prescriptor, sino que también puede ser por algún tipo de suplemento o algo específico en su dieta que pueda hacer esta interacción. Entonces sí creo que para poder evitarla es muy importante que los pacientes estén concientizados y también evitar la polifarmacia, que conozcan que cuando es más, no quiere decir que sea lo mejor. Entonces, si es posible eliminar a uno de los medicamentos que ya no es necesario estar consumiéndolo, es muchísimo mejor. Porque también, por ejemplo, entre más dosis o más prolongue un tratamiento médico o algún suplemento que se esté administrando, existe mayor riesgo que pueda haber una interacción. Entonces, eso es muy importante mencionarlo y siempre ir a una consulta médica en un lugar establecido que esté dado de alta ante la autoridad, porque también suele suceder que un familiar o algún compañero es médico, entonces se hace por medio de una videollamada, un WhatsApp. Entonces, lo ideal siempre es ir a un lugar establecido, que nos dé nuestra receta médica y nosotros como pacientes tener esta responsabilidad de informarles siempre todo lo que estamos nosotros administrándonos en ese momento. Y cualquier tipo de historia clínica, como bien lo mencionaba el compañero Jesús, estarlo informando para evitar pues este tipo de interacción. Y llevarse un seguimiento y pruebas de laboratorio en caso de ser necesario, sobre todo con personas que sabemos que pueden ser más susceptibles o que son, por ejemplo, de la tercera edad o tienen algún tipo de comorbilidad, siempre estar al pendiente de ellos porque al final de cuentas el efecto de los medicamentos no va a ser el mismo en todas las personas. Entonces, no generalizar siempre el efecto que podemos tener en estos medicamentos. Muchas gracias. Y vemos aquí un cúmulo de bastantes y variables recomendaciones que nos hacen nuestros líderes estatales. Y también tenemos comentarios por parte de los que nos están visualizando en redes sociales. Y me gustaría leer a uno de ellos, ¿no? Buenos días a todos. En el hospital infantil donde laboro es común presenciar la prescripción de dos AINES, inclusive AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y aspirina, dice, anticonvulsivantes y opioides, o benzodiazepinas, lácteos, más quinolonas. Por ello, debo revisar cuidadosamente pues todas las prescripciones e incluso evaluar riesgo-beneficio o bien tomar estrategias para que no interaccionen entre estos fármacos. Es por ello la participación del farmacéutico tan importante. Y he aquí un comentario que hace énfasis en la participación de los que tienen el expertise, ¿no? En estas interacciones medicamentosas para evitarlas a toda costa. Entonces, ya estamos hablando sobre el cuidado a la hora de medicarnos, pero seguimos con las preguntas. Dice, ¿se reportan al centro de farmacovigilancia? Esta es una pregunta muy interesante, ya que estamos hablando de los protocolos que tenemos acá en cada uno de sus centros y me gustaría darle el uso de la palabra, doctor Odette. Sí. Si la interacción medicamentosa resulta con una reacción adversa, entonces se tiene que notificar. Y es muy importante saber que la norma oficial mexicana nos dice que es una obligación del personal de salud realizar este tipo de reportes de reacciones adversas. Sin embargo, veámoslo más allá, no como una obligación, sino que realmente nosotros como personal de salud buscamos la seguridad de los pacientes en el uso de medicamentos y también este uso de medicamentos por la misma naturaleza sabemos que tienen la posible aparición de reacciones adversas. Sin embargo, ya cuando nosotros tenemos una,
una polifarmacia, que vamos a tener el uso de varios medicamentos, pues también recae en nosotros la responsabilidad y en nuestra ética, pues saber qué es lo que estamos y que estamos nosotros administrando y saber también que es una gran responsabilidad ver, como lo dijeron en el comentario, tienen que hacer un análisis de los medicamentos, del riesgo-beneficio y buscar siempre el bien, la salud del paciente, pero su seguridad ante todo. Entonces, sí se tienen que notificar y algo también muy importante es que muchas veces, en mi caso al menos, y yo creo que todos compartimos, los líderes que están presentes, que nos llegan las notificaciones con un medicamento sospechoso y no nos ponen todos los medicamentos concomitantes. Entonces, hablamos de que es un excelente, un gran paso el hacer la notificación, pero hagamos notificaciones que sean más exhaustivas. ¿Qué medicamentos están utilizándose aparte del que nosotros creemos sospechosos? Porque el notificador lo notifica como su nombre lo dice. Sin embargo, es una responsabilidad de la Unidad de Farmacovigilancia y del Centro Estatal de Farmacovigilancia hacer un análisis de la causalidad. ¿Realmente fue ese medicamento sospechoso o fue una interacción de lo que estamos hablando lo que resultó en una reacción adversa? Por eso es tan importante que las notificaciones lo hagan lo más exhaustivas y completas posibles. Muchas gracias. Estimado Jesús Alfredo, cedo la palabra. Y, y acá, pues después viene una pregunta de cómo se reportan. Entonces, me gustaría anexarla a esta pregunta. Entonces, le cedo la palabra, Jesús Alfredo. Gracias, Químico. Bueno, tomando la idea de la doctora Odette, creo que es muy importante evaluar riesgo-beneficio. También que la prescripción sea apegado a guías de práctica clínica, creo que eso es fundamental. El tener acceso a referencias bibliográficas. Ya tenemos sistemas electrónicos en los cuales podemos poner y evaluar interacciones entre medicamentos. Pones un medicamento y el otro y te da un resultado de si existe alguna interacción. Creo que el tener ese tipo de herramientas en las unidades, en los hospitales, es fundamental para evitar situaciones de riesgo a los pacientes. En el tema de la polifarmacia, que pasa mucho con los pacientes geriátricos, o sea, adultos mayores, a veces los adultos mayores, como comentó la compañera de Nuevo León, hay medicamentos que ya ni siquiera, pues no tienen algún uso, una finalidad. Solamente es un medicamento que se le agrega más al número o al acúmulo que tienen. Y creo que también eso es fundamental, evitar lo que es la polifarmacia y siempre evaluar el riesgo-beneficio. Ahora, en este sentido, ahorita los procesos de notificación son a través de formatos electrónicos. Este año, perdón, eh, tenemos un nuevo modelo, por así decirlo, que es a través de aplicaciones. Es Vigirap, que está directamente integrado a una plataforma que se llama Vigiflow, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, a Uppsala Monitor Centers, que es una base de datos en donde más de 150 países pues tienen acceso a esa base de datos o la integran o la están alimentando, en donde se hacen los registros de reacciones adversas por medicamentos. Para ello, pues estas aplicaciones como VRAM, que están al acceso a todos los consumidores o al público en general, pues facilitan mucho el proceso de notificación porque son herramientas muy didácticas, muy fácil de usar, que precisan la información que es la que se requiere y pues a nosotros también como líderes estatales facilitan la manera de que nos llegue esa información y podamos hacer un proceso de análisis de la información que se está obteniendo. Y de las unidades de farmacovigilancia o de los hospitales, pues la información, el llenado de las reacciones, pues es a través de Vigiflow. Pero pues voy a dejar esa parte a la compañera de Nuevo León, pues si quiere hablar un poco más de la plataforma y de todo el proceso. Muchas gracias, experto. Y pues sí, le damos la palabra a Hilda Lozano para que nos platique un poco más sobre esto. Sí, muchas gracias. Bueno,
Sí, es muy importante que todos los hospitales cuenten con su alta de unidad de farmacovigilancia dada de alta ante el Centro Estatal de Farmacovigilancia y ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y eso se lleva dentro de cada uno de los estados conforme sea el proceso de alta de ellos. La mayoría de las veces, pues, es entregar los oficios correspondientes con los anexos para poder nosotros como Estado poder corroborar y poder informarle al Centro Nacional que viene siendo COFEPRIS las altas que tenemos nosotros. Una vez esto, es importante que después de su alta comunidad y también como comité de farmacovigilancia hospitalario, cuenten con su alta en Vigiflow, que es lo que mencionaba el compañero Jesús. Entonces, aquí el proceso es que cuenten con sus notificaciones, también que cuenten con un reporte interno en donde venga la mayoría de la información para que el responsable de farmacovigilancia de la unidad pueda implementar y subir todo esto a Vigiflow. Es muy importante lo que mencionaban también sobre la calidad de la información y que Vigiflow siempre esté en constante movimiento, se esté revisando toda esta información que estamos subiendo y si en algún momento vuelve a tener que pasar de nuevo el paciente a nuestra unidad y complementar esos reportes que hemos tenido siempre y cuando estamos hablando pues del mismo caso, ¿verdad? También evitando esa duplicidad de información. Y también es muy importante saber qué es lo que pasa con estos reportes, porque yo creo que hay muchas personas que consideran que no reportan porque ya son temas que ya conocemos, que ya se sabe que puede dar tal reacción. Entonces, es muy importante informarles que toda esa información que ustedes reportan, que nosotros estamos reportando, ya sea por Vigiram o por Vigiflow, pasa por un análisis, por una valoración, por una calidad de información y el fin de esto es generar una señal, complementando toda la base de datos del Uppsala Monitoring Center o en ocasiones pueden surgir alertamientos sanitarios. Entonces, sí es bien importante tomar esto en cuenta para evitar que se esté duplicando información o también la calidad de la información. Aquí sí es muy importante mencionar todos los medicamentos que se esté administrando el paciente y también si tenemos todo el historial clínico y también los tratamientos previos, que muchas veces consideramos que nada más fue este medicamento, pero no sabemos si hubo una interacción por la concentración previa que ya tenía el paciente. Muchas gracias, estimada Elda. Tenemos una pregunta que me llama la atención por acá. ¿Es lo mismo Vigirram que Vigiflow, me comentan? Y agregarle dónde podemos, como usuarios consumidores de estos medicamentos, dónde podemos obtener la aplicación. La dejo abierta, quien guste responder, Elda o estimado Jesús, doctor Odette. Si quieres, yo, bueno, yo me Adelante. agrego. Bueno, Vigiram y Vigiflow son páginas y plataformas diferentes. Vigiflow únicamente está dado de alta para los centros estatales, el Centro Nacional y los hospitales dados de alta ante estas otras dos instituciones. Y Vigiram está de acceso libre, la podemos encontrar también en la página de Cofipris oficial. También se puede, como bien lo mencionaba el compañero Jesús, la podemos descargar en nuestro celular ya como una aplicación. Si nos quedamos en algún momento sin internet, podemos guardar toda esa información y después mandar la evidencia que nosotros tenemos ya con una vez que tenemos acceso a la red. Como pacientes, como estudiantes, como profesionales de la salud pertenecientes a farmacias, consultorios médicos o centros médicos, pueden subirlo a Vigirram con toda la información y también puede ser directamente al centro estatal. Nosotros también podemos reportar todo esto porque tenemos el acceso al Vigiflow, entonces nosotros hacemos nuestro respaldo interno y también lo subimos y lo mandamos todo por Vigiflow. Pero lo ideal como pacientes sí es informarlo por Vigiram o directamente al centro estatal. O más bien si nos encontramos, por ejemplo, en una consulta médica o vamos a la farmacia, directamente con los profesionales de la salud podemos hacerlo, que ellos también la responsabilidad también depende de ellos de estarlo informando de acuerdo a la norma 220. Muchas gracias. Y nos hace por acá el favor el doctor Ismael Aguilar Salas
de recordarnos la importancia entre un centro, de la diferencia de notificación entre un centro institucional de farmacovigilancia, institucional coordinador de farmacovigilancia y los centros estatales. Nos dice, los profesionales de la salud que pertenezcan a un centro institucional de farmacovigilancia o un centro institucional coordinador de farmacovigilancia deben notificar a través de su unidad hospitalaria de farmacovigilancia y no deben emplear Villarram. Él se refiere a que exactamente él tiene un control, ellos tienen un control pues ajeno a los centros estatales, ¿verdad? Pero bueno, si alguien quiere comentar algo sobre ello, Yo aportar. quiero hacer nada más un comentario, Claro. porque yo les mencionaba ahorita lo de Vigirram, Vigiflow, o con un profesional de la salud directamente. Nada más recordar que si nosotros utilizamos el Vigirram, ya no volver a hacer este reporte con el médico, o si nosotros estamos informándoselos directamente al médico y está tomando todos nuestros datos y estamos en un hospital, sabemos que él va a hacer este reporte porque la mayoría de los hospitales la idea es que cuenten ya con su unidad ya dada de alta ante el centro estatal y el centro nacional. Entonces, si hacemos el reportar con el hospital y luego reportarlo por Vigirram, lo único que vamos a hacer es una duplicidad. Entonces, tampoco esa es la idea. De cualquiera de las maneras, como pacientes, lo podemos estar utilizando, pero siempre y cuando también sea la mayor calidad que tengamos, si tenemos el lote del medicamento, si tenemos la caja donde viene el registro, todos los datos que vengan, la concentración, cuánta dosis utilizamos, y si no, ante cualquier duda, mejor hacer pues la pregunta con uno de los profesionales de la salud, ya sea donde nosotros estamos consultando o si no, directamente en el centro estatal lo pueden realizar. Muchas gracias. Y pues la pregunta es, ¿alguien tiene otro comentario? Eh, Parece que no. Bueno, nos gustaría agradecerles estas aportaciones que hemos tenido, no muy asertivas por parte de nuestros expertos. Y pues empezar con los saludos, porque veo acá que Bere pues, nos va a dar los saludos y parece que son bastantes, ¿no? Como siempre. Por lo Bere, que le cedo veo, la traen palabra. porra. La verdad es que son bastante famosos. Ay, les agradecemos. Pero antes de eso, quería recordarles que, bueno, estas transmisiones son totalmente en vivo a través de Zoom y Facebook, sin fines de lucro y sin conflictos de interés. Todas las opiniones aquí vertidas son expresadas a título personal de cada uno de nuestros invitados y el Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México tiene el único objetivo de dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración en el equipo de salud y participación en la sociedad, no solo en México, sino también a nivel internacional. Y bueno, estamos aquí atrás de cámaras, Noemí, Zoe, Karina, Alicia, ¿no? Todos aquí haciéndolos llegar sus comentarios y saludos. Tenemos algunos saludos muy particulares desde Guadalajara, de nuestro querido Santiago, desde Colima, de Liliana López, desde el Conalep de Tlalpan 2, muy cerquita de donde vivo, de Guillermo Barbosa, que siempre nos ve, desde Querétaro, de Rosy Rosales, desde Cañada Oaxaqueña, de Margarita Bernabé. También tenemos saludos para Cajamarca, Perú, que agradecemos que cada sábado nos ven también. Desde Puebla de Los Ángeles para Lucila Castro, muchas gracias. De aquí de la Ciudad de México para Margarita Lozano. Tijuana, mi querido René Vaso. Y bueno, tenemos Estado de México, a Leti Mendoza, a Ismael Aguilar, tenemos también de Ciudad de México. Y bueno, Tampico, Tamaulipas. También un gustazo estarlos aquí leyendo. Desde Coahuila, con Guadalupe Tirado. Ciudad de México otra vez, se repite. Ecuador, nos están viendo por aquí a través de Facebook. Desde Puebla. Y también teníamos aquí Santa Catarina, Nuevo León, Hermosillo, Guadalajara, Guatemala. Y de Ruth Valenzuela le mandan saludos a Odette. De Bolivia también nos están viendo. Chihuahua, Tizayuca, Hidalgo. Y bueno, la verdad es que agradecemos que como cada sábado nos sigan viendo. Y bueno, pues continuamos contigo. Adelante. Muchas gracias, Química Berenice. Este, bueno, estos temas dan mucho de qué hablar, ¿no? Eh, y les agradecemos de nueva cuenta su participación. La siguiente pregunta es, ¿se consideran problemas de salud pública estas interacciones medicamentosas? Y pues podemos empezar por parte de la doctora Odette, le cedemos la palabra.
Sí, toda interacción medicamentosa se considera un problema de salud pública porque estas interacciones pueden tener consecuencias graves en la seguridad y eficacia de los tratamientos que utilizamos farmacológicamente. Y además, estas interacciones pueden generar efectos adversos, como ya dijimos, toxicidad en los pacientes y además algo muy importante que son los fallos terapéuticos. Entonces, todo esto puede complicar la atención que se le da a un paciente. En algunos casos, tener que hospitalizarlo, en otros casos, aumentar el tiempo de hospitalización y lo más grave y lo más fatal, que puede ser una muerte relacionada a una interacción medicamentosa. Les cedemos la palabra, estimado Jesús. Gracias, Químico. Por supuesto, se puede considerar como una problemática en materia de salud pública, principalmente pues pueden ser varias vertientes, principalmente en el tema que puede conllevar derivado a una ineficacia terapéutica en el sentido de aumentar el riesgo de la propagación, por ejemplo, de una enfermedad. Ahorita les voy a hablar un poco de los antirretrovirales, ciertas interacciones que provocan ineficacia y que conllevan a que ese paciente pueda seguir transmitiendo el virus, por ejemplo. Esto hablando de cuestiones de padecimientos en cuestiones específicos. También representa un gasto público en cuestión, lo que comentaba un poco la doctora Odette, un gasto público en el tema de inversión en salud, que representa pues una situación en salud pública, en el sentido de que conlleva mayor gasto porque los pacientes se pudieran hospitalizar, ampliar su estatus de hospitalización e usar algunos otros medicamentos antagonistas por la repercusión de la interacción. Entonces, por supuesto que sí es un tema en materia de salud pública que puede generar sí, algún tipo de situación. Muy bien. Y tenemos por acá el uso de la palabra con una biotecnóloga o de Elda, perdón. Bien. Igualmente, pues sí se considera un problema de la salud pública. Y también vemos afectado la calidad del tratamiento que se le está brindando al paciente. Entonces, sí es necesario considerarlo para evitar este tipo de interacciones que puedan ocurrir. Y volver a mencionarlo, ya puede estar existiendo la polifarmacia y igual mayores hospitalizaciones. Hay más tratamientos adicionales que se le tiene que agregar al paciente, incrementan las consultas médicas, entonces mayores vueltas a unidades hospitalarias o a la farmacia. Y entramos también en un estrés en el que ya no sabemos qué es lo que debemos de estar tomando, qué es lo que debemos de dejar de tomar. Vamos muchas veces a la consulta médica y ya no nos acordamos cuáles son todos los medicamentos que estábamos consumiendo. Entonces, por eso también es importante considerarlo para evitar este tipo de interacciones. Nos hacen una pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa en los consultorios adjuntos a farmacias? ¿Qué certeza hay de que se haga esta notificación? La dejo abierta, ¿no? Quien guste responder, adelante. Hola, hola. No, si gustan yo la puedo contestar sin ningún Adelante. problema. Bueno, excelente pregunta. La verdad, creo que para todos los centros estatales es un reto, es un reto particular que los consultorios adjuntos a farmacias hagan las notificaciones. Eh, bueno, en este caso ellos lo pudieran hacer a través de la aplicación de Vigiram, sería el medio por el cual podrían notificar reacciones adversas. Desafortunadamente, eh, pues hay cierto tipo de apatía en la cuestión de la notificación. Lo que hacemos nosotros aquí en el estado de Baja California Sur es apoyándonos mucho en el tema de vigilancia sanitaria, o sea, cuando van los verificadores y aplican las cédulas de supervisión a los consultorios médicos, pues
aprovechar y fomentar el tema de las notificaciones de reacciones adversas. Creemos que es sumamente importante darle difusión, fomentar la parte de que existen las herramientas para hacerlo y sobre todo también hacer una revisión. Yo le pido a los verificadores que hagan una revisión de los expedientes clínicos y como son médicos, pues que revisen y si ellos observan que el médico hizo alguna observación eh, por derivado a algún tema de una reacción adversa, pues indagar, ¿no? ¿Qué hizo con esa información? Si hizo la notificación pertinente y en caso de que desconozca lo que son pues las herramientas, pues de hacer fomento, ¿no? Informarles sobre que existen estas plataformas en las cuales pues se debiera hacer, porque están obligados a hacer el tema de la notificación de la información derivada de una reacción adversa. Ok, muchas gracias. En este punto vamos a pasar a los ejemplos de los medicamentos de interacciones medicamentosas. Nos gustaría empezar por la doctora Odette. Vamos a hablar sobre un medicamento en especial, son los antimicrobianos, me comentaba, y vamos a mencionar ejemplos de las interacciones de los antimicrobianos. Eh, Damos inicio, usted me dice. Ok, bueno, con antimicrobianos hay una gran cantidad de ejemplos y a mí me gustaría hablarles, para no saturar de ejemplos y de nombres, les voy a hablar de dos casos de interacciones que hay con antimicrobianos. En el primer caso que les voy a contar, era una paciente, mujer de 55 años, que tomaba tizanidina porque tenía para la espasticidad. Esto quiere decir que es un problema relacionado con el sistema nervioso central en donde hay una rigidez muscular. Entonces ella tomaba este medicamento como ya de forma habitual y tuvo una infección. Entonces, al tener esta infección, el médico tratante decidió que le iba a dar ciprofloxacino. Ciprofo- Ciprofloxacino, que es un antibiótico tan usado, tan común y que muchas veces, como es lo usual, no hacemos un análisis de lo que puede conllevar con la medicación concomitante. Entonces resulta que la tizanidina tiene una reabsorción por una recirculación enterohepática y es en este punto en donde hay un cambio con el ciprofloxacino, que también es un inhibidor, en donde también del citocromo CYP1A2, que también es primordial para la tizanidina. Entonces, al hacer esta interacción medicamentosa, la mujer empezó a tener una depresión respiratoria, empezó a tener somnolencia y algo muy grave es que empezó a tener alucinaciones auditivas. Al tener estas alucinaciones auditivas que fue dentro de un hospital, pues entonces ella sus alucinaciones empezó a creer que estaba dentro de un secuestro. El personal de salud entonces primero que tuvieron de ver a la paciente con somnolencia, con una depresión respiratoria, con la frecuencia cardíaca también disminuida y con alucinaciones que estaba teniendo en ese momento, pues primero es contener todas estas reacciones que tuvo y que no se sabía que fueron debido a una interacción, porque no se hizo el análisis adecuado de la medicación que estaba tomando con el antibiótico que iba a ser de elección para esta paciente. Entonces, finalmente, todas estas reacciones adversas se pudieron solucionar, pero algo muy importante es que al hacer el análisis entraron el equipo de farmacovigilancia y vieron que entraron a PubMed y vieron todo lo que existía alrededor de esta interacción y no había en PubMed, que sabemos que es una base de artículos científicos en la que podemos confiar, no había ningún artículo en donde se mencionara esta reacción adversa. Es entonces de aquí la importancia que ya mencionamos sobre
la calidad de la notificación. Si nosotros como notificadores hacemos un buen trabajo, entonces estamos ayudando a pacientes que a lo mejor van a tener el mismo tratamiento y que el médico o el personal, el farmacéutico, los enfermeros, los licenciados en salud pública van a poder consultar y van a poder tener una literatura adecuada para saber qué son los medicamentos, en este caso un antibiótico con un medicamento relajante muscular que no se pueden utilizar en conjunto o hay que monitorear si es que es la única opción que podemos tener. Otro caso, también con un antibiótico, fue el meropenem, que se utiliza para tratamientos de microorganismos multiresistentes. Y en este caso era un niño, una población tan sensible que es la pediátrica, un niño que tenía epilepsia, entonces tenía como tratamiento ácido valproico. Tuvo una infección por Enterobacter y entonces se le administró el meropenem porque hicieron el antibiograma todo adecuadamente, todo perfecto y salió que era sensible a este antibiótico. Entonces, cuando empiezan a tener esta unión de medicamentos, se dan cuenta de que el niño seguía con convulsiones. ¿Qué está pasando si tengo la dosis adecuada del ácido valproico? Si el niño ya estaba controlado, pues entonces hay que hacer la investigación de qué está administrándose de una forma nueva. Y entonces ya se dieron la tarea y haciendo una revisión exhaustiva, también se dieron cuenta de que la administración conjunta de meropenem con ácido valproico disminuye, el antibiótico disminuye el 70% de la eficacia del ácido valproico. Entonces es por esto que el niño seguía teniendo sus convulsiones. Igual mencionan que hicieron una revisión y que no encontraban en población pediátrica que podía suceder esta interacción y esta reacción adversa. Y es, nosotros somos, buscamos la seguridad del paciente. Pacientes que en un futuro puede ser un ser querido, que puede ser nosotros mismos como pacientes, y que lo que queremos es que en México y en cada uno de los estados de donde son ustedes, pues exista la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Entonces, con estos dos ejemplos, quiero como hacer una visión, en este caso de los antibióticos. Como ya les dije, los antibióticos pueden tener interacciones desde la absorción, desde la distribución y también algo muy importante que es desde la incompatibilidad. Es algo que no habíamos mencionado porque también hay interacciones medicamentosas por incompatibilidad química y física. La física es cuando dos sustancias al mezclarse, sobre todo cuando hay una mezcla por vía intravenosa, pues sufre un cambio y estos cambios pueden ser el resultado con una precipitación. Entonces, si nosotros tenemos un precipitado de un medicamento, pues obviamente algo está pasando y no sería el medicamento adecuado o no estamos seguros de que sea, de que tengamos una eficacia y una seguridad de administrar ese medicamento en un paciente. También dentro de estos cambios de incompatibilidades físicas puede ser la solubilidad. Si tenemos una combinación de medicamentos y que vemos que la solubilidad está cambiando, obviamente esta solubilidad se va a ver reflejada en un cambio en la absorción y esto en una biodisponibilidad del medicamento que va a ser la eficacia. Y hablando de químicas, incompatibilidades químicas, pues vamos a tener que cuando se unen dos medicamentos para una solución intravenosa, pues pueden cambiar, se puede tener la pérdida de la eficacia o más aún hablábamos en la física de una precipitación. Y esta precipitación, imagínense si yo lo administro, puede tener una obstrucción y esto puede llevar a reacciones adversas graves. Entonces, podría hablarles de muchos medicamentos, antibióticos, antimicrobianos, pero escogí estos dos ejemplos porque se me hicieron como
interacciones que las clasificamos como graves y las consecuencias que tuvieron, y también ejemplifican la falta de información debido a la poca cultura que tenemos sobre la notificación. Muchas gracias. Creo que queda más que claro con el ejemplo con tan importante ejemplo. Y con base en los acuerdos de antimicrobianos para la dispensación o manufactura de ellos, no se debe de tratar de comprar un antimicrobiano en una farmacia porque requiere receta médica, ¿no? Entonces, eso sí lo dejamos ahí sobre la mesa y pasamos, pues, agradeciendo a la doctora de con tan buenos ejemplos, este, a, a los a las ejemplificaciones que trae el experto Jesús Alfredo sobre antirretrovirales, ¿no? Entonces, le cedemos el uso de la palabra, estimado Alfredo. Muchas gracias, Químico. Bueno, primero que nada, quiero mencionar que me toca a mí el tema de antirretrovirales. El día mañana, 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Este año, pues la ONU-SIDA, o la Organización Mundial perdón, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, estableció un lema de este año que es Sigamos en el camino de los derechos. Así que estaría genial que el día de mañana pues usaran algo representativo por la lucha de, que enfrentan los pacientes que son portadores de VIH en el mundo. Entonces puede ser algo representativo color rojo. Eh, y en ese sentido, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las interacciones de los antirretrovirales. Ahora bien, pues desde que se conoce lo que es la enfermedad en sí, bueno, desde que se descubrió el VIH en el año de 1983, pues tenemos otro panorama totalmente distinto actualmente. A mí me tocó, como comentario, me tocó llevar este programa hace aproximadamente 3 años. Yo era el encargado del programa estatal de VIH en el ISSSTE aquí en mi estado de Baja California Sur. Entonces me tocó mucho ver este tema de los antirretrovirales. En ese tiempo me tocó la migración de Atripla a Biktarvy por la consecuencia de los efectos adversos que se producían y porque el Biktarvy pues era una mejor opción eh, eh, farmacológica en este momento. Sigue siendo una mejor opción. Entonces, actualmente pues ha habido un aumento de la esperanza importante de los pacientes que han sido infectados por el virus de deficiencia humana adquirida, el VIH, y esto pues ha llevado desde una parte donde había una progresión de la enfermedad hasta la etapa final, que es el síndrome de deficiencia humana adquirida, SIDA, pues que esto se vuelva una patología crónica. Actualmente tenemos pacientes que tienen más de 20 años viviendo siendo portadores del virus, y esto ha traído como consecuencia pues que la población desarrolle comorbilidades relacionadas con la edad, hipertensión, diabetes, dislipidemias, enfermedades, pues pudieran ser psiquiátricas y o neoplasias que no están relacionados propiamente a la enfermedad o al ser portadores de VIH, sino van cuestiones por la edad. Y dejando un poco a un lado, pues todo lo que se entendía anteriormente, que eran las infecciones, pues que son oportunistas. Ahora bien, entrando en materia, el primer medicamento eh, que se autorizó por parte de la FDA fue en el año de 1987, que fue el medicamento sidobudina. Como dato curioso, este medicamento ya tenía cerca de 20 años que se desarrolló, pero el enfoque anteriormente era para la atención del cáncer. Lo que pasa es que se desechó porque tenía una alta toxicidad el medicamento, pero se retomó por la pandemia que había de SIDA en ese momento. Desafortunadamente era un medicamento que tenía una alta toxicidad, por lo cual se evaluó el tema del riesgo-beneficio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que en ese momento había una necesidad. No había un medicamento, la tasa de mortalidad era muy alta, cada vez también había más casos presentes, ya ya se había extendido la enfermedad
o los casos de VIH en todo el mundo. Entonces había una necesidad. Y este medicamento tenía interacciones con muchos medicamentos. Es curioso ver cómo era el esquema clínico de un paciente en esos años con lo que tenemos actualmente, pero un paciente en promedio en los años 90 principios, pues tomaba cerca de 10 a 15 pastillas diarias. Y por ejemplo, tan solo en el caso de este medicamento, la dosis eran 400 miligramos cada 4 horas. Ahora imagínense la cantidad de medicamento, de la cantidad de toxicidad que generaba, aunado a que tenía demasiadas interacciones, principalmente con AINES, diclofenaco, ácido acetil salicílico, con algunos antibióticos, también con antivirales, por ejemplo, aciclovir, que esto lo que provocaba era un incremento en la toxicidad. ¿Por qué? Porque disminuía el índice de la eliminación de lo que es el fármaco, aunado a los efectos secundarios del mismo medicamento, que podría ser anemia, particularmente la misma cuestión del aumento de la toxicidad hepática y en sangre. Pero afortunadamente, pues esto fue avanzando y llega pues el año 1996-97 y tenemos pues un esquema nuevo de antirretrovirales. Principalmente pues fueron aquellos, esta gama que se le va a conocer como TAR o terapia antirretroviral, que pues garantizó, si bien todavía se presentaban efectos adversos, pero pues sí garantizaba una mayor efectividad de lo que eran los fármacos y se evaluaba mucho el tema del factor de riesgos asociados y el riesgo-beneficio. Los primeros fármacos fueron los inhibidores de la proteasa, los que se introdujeron. El problema aquí es que dentro de los inhibidores de proteasa y los inhibidores de transcriptasa inversa, perdón, que más adelante se introdujeron, había mucha interacción entre los fármacos y es ahí donde voy a entrar en el tema. Lo que sucede es que entre los fármacos antirretrovirales se pueden producir cuestiones en donde los fármacos interactúan, donde pueden potencializar el efecto de algún antirretroviral o inhibir. Y esto pues genera dos circunstancias muy, muy complicadas en el sentido de que si aumenta o potencializa el efecto, aumenta también la toxicidad del medicamento y si inhibe, pues básicamente se omite la finalidad terapéutica del medicamento. Entonces, puede aumentar la progresión de la enfermedad. Entonces, es un dato particular de los pacientes, ¿no? Ahora bien, algunas interacciones podríamos irnos de, de lo que son los antirretrovirales, generalmente aquellas interacciones farmacocinéticas. Tenemos ejemplos muy claros y yo creo que es a lo mejor el que más lo han utilizado, que es la rifampicina, ¿no? Que esto afecta directamente el proceso metabólico, disminuyendo lo que es la efectividad propiamente de los medicamentos. Esto a través de unos inductores enzimáticos de un citocromo, particularmente. También hay interacciones de los antirretrovirales, principalmente los inhibidores de la transcriptasa inversa y de los que es la proteasa, inhibidores de la proteasa, particularmente con los antifúngicos. Esto, por ejemplo, el miconazol, el ketonazol, aumenta la concentración propiamente del medicamento, o sea, del antirretroviral, y esto provoca un riesgo importante en el tema de la toxicidad en ese sentido. Tenemos también otras interacciones, principalmente ya a nivel de la absorción gastrointestinal, principalmente con medicamentos tan comunes que son como los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, que estos particularmente van a afectar la interacción en el fármaco con la excreción, renal. Entonces, esto también puede garantizar el aumento de la toxicidad de lo que son los medicamentos. Esto particularmente porque por ejemplo, el fenovir, su principal medio de eliminación pues va a ser el riñón. Entonces, cualquier medicamento, como por ejemplo los diuréticos,
pudiera afectar principalmente la afectación de la función renal particularmente. Entonces, pues hay bastantes riesgos, por ejemplo, también de comorbilidades hepáticas, que quiere decir pacientes con hepatitis C o hepatitis B o enfermedades renales, pues obviamente hay que tener bien un esquema farmacológico con esos pacientes, porque hay un proceso en el cual se ve afectado tanto el metabolismo como la eliminación propiamente de los antirretrovirales y puede generar situaciones muy críticas en los pacientes particularmente. En ese sentido, afortunadamente, cada vez tenemos esquemas que son pues mejores, en donde hay una reducción importante. Actualmente tenemos medicamentos en donde ya hay una combinación farmacológica que pasó de que los medicamentos tomaran cerca de entre 10 tabletas al día a solamente tomar una. El ejemplo, como les mencioné, pues es el Biktarvy. Tenemos, por ejemplo, también el Atripla, que son medicamentos en donde hay una disminución de las interacciones. Todavía está el tema de los efectos adversos. Desafortunadamente, las reacciones adversas están presentes en los pacientes, suelen tener en promedio del 20 al 40%, suelen presentar algún tipo de reacción adversa, pero son medicamentos eficaces, son medicamentos que tienen menos interacciones y principalmente que evitan el tema de la resistencia propiamente del virus. Entonces, el tema de los antirretrovirales cada vez más va enfocado a ser medicamentos más seguros para las y los pacientes. El año pasado tan solo se autorizó por parte de la FDA la primera inyección en los pacientes para el uso de pacientes que son portadores de VIH, que eso también va a permitir que los pacientes no estén constantemente tomando el medicamento y solamente va a ser una aplicación al mes o a los 2 meses de acuerdo al avance de la enfermedad o del cuadro clínico que tenga. Entonces, pues ha habido un avance importante y pues se sigue en la lucha esperando pues cumplir con los lineamientos o con las metas establecidas por parte de la OMS para el 2030. Muchas gracias, estimado Jesús Alfredo. Y nada más mencionar que pues todos los medicamentos, vacunas, dispositivos médicos pues, deben de tener un registro sanitario, ¿no? Por la autoridad sanitaria COFEPRIS. Y le damos el uso de la palabra agradeciendo grandemente al experto Jesús Alfredo que nos compartió este tema de gran importancia. Y Elda, pues nos hablaría de otro medicamento. Entonces, le cedo la palabra, estimada Elda, ya nos explicará ejemplificaciones. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar sobre los AINES y sus interacciones. Primero que nada, mencionar que los AINES son estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y la forma en la que ellos funcionan es inhibiendo el dolor y la inflamación. ¿Cómo se hace este desarrollo? Lo que se hace con estos medicamentos es inhibir las enzimas, la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2 y esto a la vez reduce las prostaglandinas. Y las prostaglandinas son estas que nos provocan el dolor y la inflamación. Sin embargo, también están implicadas en muchos tipos de mecanismos y de acciones que deben de realizarse para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Unos ejemplos de los que podríamos mencionar. Generalmente sucede con los anticoagulantes, que era algo que se estaba mencionando anteriormente. También tenemos con antihipertensivos, los corticosteroides, litio, metrotexato, y también puede ocurrir con unos propios AINES o que tengan los medicamentos una función secundaria similar a la de los AINES. Por ejemplo, aquí les voy a comentar sobre los anticoagulantes. Lo que sucede, que es generalmente de los más reportados, que se conoce un poco más, es porque se hace la inhibición de esta agregación plaquetaria y por ende puede existir también un daño gastrointestinal y puede provocar el aumento de sangrado.
que es lo que sucede con la warfarina o con la heparina, junto con uno de los AINES, que puede ser, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno también, muchas de las ocasiones se utiliza de forma indiscriminatoria, sin revisar qué tipo de contexto tiene el paciente. Entonces, se necesita recordar medicamentos previos, historial clínico y qué medicamentos concomitantes se está presentando para poder revisar esa interacción. Y la forma en la que podemos nosotros tener esta prevención es estar revisando y hacer los monitoreos del sangrado, evaluar también en el caso de la warfarina con el historial clínico del paciente. Y otro de estos ejemplos es con los corticosteroides, que aquí lo que sucede es que este uso de los AINES con corticosteroides aumentan el riesgo de poder tener úlceras gastrointestinales y del sangrado. Estos dos medicamentos pueden provocar un daño en la mucosa gastrointestinal, entonces se aumenta, se potencia este efecto provocando que pueda existir este mayor riesgo de tener las úlceras gastrointestinales. Nosotros lo que se considera es el uso de los protectores gástricos y monitorear los signos de sangrado que pudiera estar presentando el paciente gastrointestinalmente. Em, También, por ejemplo, con los antihipertensivos. Aquí lo que sucede, bueno, son diferentes tipos de cosas. Em, lo que sucede aquí es que las prostaglandinas también inhiben al momento en que se inhiben las prostaglandinas, también estas son utilizadas para tener una buena función renal y también la presión arterial. También ayudan a dilatar las arterias renales y la disminución de estas prostaglandinas lleva a una vasoconstricción en las arteriolas aferentes reduciendo la tasa de filtración glomerular. Y se conoce también que los AINES pueden reducir o retener ciertas sustancias y el sodio, lo que hace que aumente el volumen plasmático y la presión arterial, provocando efectos diuréticos y también antihipertensivos. Entonces, aquí también es muy importante conocer todos los tipos de interacciones y siempre tener ante una sospecha que tengamos, mejor hacer este reporte, investigarlo y estar revisando también todos los tipos de interacciones que puedan estar presentándose. Y importantísimo estar reportando los medicamentos concomitantes, como bien lo mencionaba la doctora Odette, para evitar así este tipo de afectaciones que pudiera estar presentando el paciente. En general, pues son los más comunes que se pudieran estar presentando con los AINES, pero sí es muy importante estar mencionando todo el contexto que lleva el paciente para poder evitarlos. Muchas gracias. Agradecerles a los tres, ¿no? De el expertise que tienen en estos temas. Nos hacen algunas preguntas. Estos temas tan importantes despiertan el interés en el público y las siguientes preguntas son, bueno, buenos días desde Perú. ¿Qué páginas recomiendan para la búsqueda de interacciones medicamentosas, obviamente, y RAMS? Muchas gracias. Y otra, ¿qué base de datos recomiendan para el análisis de interacciones farmacológicas? Que básicamente hacen alusión a una cosa que es interacciones medicamentosas, una base de datos de interacciones medicamentosas y una base de datos de reacciones adversas, ¿no? O sospecha de. Entonces, esta pregunta la dejo abierta a quien guste responderla. Igual si no, aquí la respondemos. ¿Alguien? Una base de datos mencionaban por acá, doctor Odette. Mande. Sí, a mí me gusta mucho la de Medscape y Drugs, Ajá. pero de hecho si ustedes ponen en su barra de buscador, bueno, sabemos que todo esto, la mejor literatura va a estar en inglés. Entonces, si ponen en su barra del buscador Drug Interaction Checker, les van a salir varias páginas que son gratuitas y donde ustedes pueden consultar las interacciones que puede haber entre medicamentos y no solo entre medicamentos, también hay algunas que nos hablan de plantas o suplementos. Ok, gracias. Elda, estimada Elda, iba a hablar por acá. Ah, sí, y bueno, también iba a mencionar la de Medscape. También está PLM, Drugs también es una de las que también son pues mayormente utilizadas.
Y Vademecum también podría estarse utilizando para este tipo de información. Y igual recordar eso, que hay unas que son libres y otras que sí son de paga. Hay muchas instituciones que últimamente en este año hemos visto aquí en el estado que ya les dan el acceso a plataformas que son de paga, pero ya tienen este contrato con las bases de datos para facilitar la búsqueda de los medicamentos y sus interacciones y también sobre sus reacciones adversas. Drugs Bank es también una buena base de datos, menciona Germán MB. Ok, sí, existen muchas bases de datos para interacciones medicamentosas y para reacciones adversas, Lexicon, Micromedex, Update, de Hansen and Horis, pero al final de cuentas, la mejor decisión para la búsqueda de interacciones medicamentosas es, una vez que leyó, cuántas vistas tiene, cuánta credibilidad tiene este artículo. Todos los artículos, pues, se someten a cierta evaluación, a ver si se puede contradecir o no. Entonces, la búsqueda en las bases de datos siempre es un albur, es de estar investigando, es dependiendo lo que se busque de interés, pero estas recomendaciones son muy buenas. Entonces, también tenemos por acá un comentario. Dice, el seguimiento farmacoterapéutico dentro de las unidades hospitalarias es la piedra angular para identificar la evidencia clínica de las interacciones, perdón, e incompatibilidades farmacológicas. Sin embargo, las notificaciones de sospecha de reacciones adversas sigue siendo el área de oportunidad debido a las tareas paralelas que se realizan como la notificación, seguimiento y resolución de PRM, RNM. Saludos desde Monterrey, dice. Sí, creo que es muy importante ese comentario, ya que, pues sí, es la piedra angular, ¿no? Dentro de una unidad hospitalaria. Me gustaría pedirle a nuestros estimados conversadores, eh, reiterando nuestro agradecimiento por su gran expertise en estos temas, pues los comentarios finales y agradecerles de nueva cuenta, ¿no? Infinitamente, en lo personal. Y bueno, empezamos, doctor Odette, comentarios finales que tenga. Comentarios finales, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes como organizadores por estar interesados en estos temas. Muchas gracias al público que se conecta en sábado tan temprano. Y eso quiere decir que están interesados también en toda la problemática alrededor de los medicamentos. Como comentario final, pues nada más decirles que todos somos un equipo de salud y que todos buscamos que nuestros pacientes tengan una seguridad en el uso de los medicamentos. Y es parte de nuestra tarea y de nuestras actividades y de ver todas estas acciones esenciales que tenemos para la seguridad del paciente, seguirlas, que a lo mejor nos van a costar un poco más de tiempo, pero si seguimos todo esto, vamos a tener la certeza de que estamos dando la mejor atención en salud a nuestros pacientes. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Odette, por tomarse el tiempo y pues explicarnos a detalle, ¿no? Las interacciones medicamentosas. Estimado Jesús Alfredo. Muchas gracias, Químico. Bueno, primero que nada, agradecer pues la invitación que se me hizo. La verdad es que este tipo de medios eh, ayudan muchísimo, fomentan mucho la cuestión de la educación continua, de seguirnos capacitando. Entonces, agradecerles el espacio, el poder dar esta información que particularmente considero que es importante. Agradecerles a quienes nos están viendo también por darse el tiempo, que tengan el entusiasmo, que tengan la iniciativa de seguir buscando también los medios para seguir pues aprendiendo. Un saludo por ahí al doctor Ismael. Saludos, amigo. Este, y pues como comentario final, creo que es importante que nos sumemos todos y todas
en el tema de la seguridad de los medicamentos, es la participación no solamente de los profesionales de la salud, sino de los pacientes. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en el tema de las notificaciones de las reacciones adversas y de las importancias, que es parte pues primordial, de la base del trabajo que uno emplea como responsable estatal de farmacovigilancia, en donde pues todas y todos participamos para hacer los medicamentos cada vez más seguros. Las notificaciones son sumamente importantes en ese sentido. Y pues en el tema de interacción de medicamentos, las recomendaciones aquí particularmente es pues establecer esquemas terapéuticos. Importantísimo la integración de un farmacéutico dentro de la terapia o el esquema de tratamiento, involucrarlo en el tema dentro del equipo multidisciplinario, creo que es sumamente importante. Desafortunadamente, no en todos los hospitales existen farmacias intrahospitalarias, principalmente hablando de los públicos, pero es muy importante la participación de todas y todos, involucrarse en el tratamiento de un paciente, ¿no? Esto para prevenir pues cualquier riesgo que pueda representar o complicar la situación clínica de un paciente. Entonces, muchísimas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Y gracias por darse el tiempo en sábado tan temprano, como dice la doctora, por su expertise, explicarnos a detalle estos temas. Entonces, muchas gracias. Estimado Hilda, pasamos con usted. Sí, primeramente igual agradecer a los organizadores por permitirnos este espacio. Igualmente son temas que son de gran valor para todos. La idea es que todos estemos siempre aprendiendo, conocer más de los temas y saber que son áreas, farmacovigilancia es un área que está en constante cambio. Hay que estarnos capacitando, actualizándonos y pues tratar de apoyar lo más que podamos a nuestras unidades. No podemos dejarle la responsabilidad a un solo médico, a una sola unidad hospitalaria o a un centro estatal o a nada más a COFEPRIS. Todos somos parte de, todos en algún momento podemos ser ese paciente, nuestro familiar puede ser en ese momento el paciente y recordar que ante cualquier duda es mejor informarlo, revisarlo con el área experta de nuestra unidad para poder tomar esta decisión. Em, hace unos momentos mencionaban sobre las farmacias, de cómo, de si qué tan asertivo es que ellos estén informando las interacciones. Esa responsabilidad, recordar que no nada más es de la farmacia, ahí van involucradas muchas personas. También el paciente tiene esa responsabilidad de estar informando y saber que existe una notificación de reacciones y cómo pueden estarlo haciendo. Y si el profesional desconoce de ese tema, también informar que ellos desean hacer esa notificación. Por parte del Estado, por ejemplo, también estar, tomarnos este tiempo también de ir a las farmacias, de ir a los consultorios médicos para estar notificando y estar haciendo esta nuevas actualizaciones, por ejemplo, que cambió de e-reporting a Vigiram, que ahora existe Vigibac. Entonces, todo esto es parte de todos. Lo mencionaba la doctora Odette, somos un equipo, todos tenemos que sumar nuestro granito de arena y recomendaciones que pudiera comentar, tratar de no tener esta polifarmacia y de siempre reportar todo lo que nosotros estamos consumiendo en ese momento. El médico, por más que el médico esté tratando de indagar qué es lo que está consumiendo el paciente, si ellos o nosotros como pacientes no lo informamos en este momento, en el momento de la consulta médica, al final de cuentas puede haber esta interacción. Entonces, lo mejor para nuestra salud siempre va a ser cuidarnos a nosotros mismos, evitar también estar al pendiente de alertamientos sanitarios, porque muchas veces también puede haber una interacción por algún producto que esté falsificado o que se desconozca su orientación.
y pues siempre estar comprando todos los insumos para la salud en establecimientos autorizados con su aviso de funcionamiento, se aplica la licencia sanitaria también y ante cualquier duda recordarles siempre estar reportando lo mejor y platicarlo, revisarlo con las autoridades correspondientes, estar al pendiente también de toda la información que viene del área ya oficial, que es COFEPRIS, y también en las páginas web y en las demás redes sociales de los estados, al estado que pertenezcan. Con un solo like que ustedes puedan dar o si no directamente a COFEPRIS, pueden estar informados actualmente de lo que está sucediendo, porque también llega a suceder que se comparte información en grupos de WhatsApp, por ejemplo, que muchas veces no es la correcta o no es la verídica. Entonces, todos esos tipos de dudas mejor revísenlo directamente con la autoridad. Y pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos hicieron sus comentarios, las preguntas y también a los organizadores. Gracias, saludos. Muchas gracias por darse este tiempo pues, y explicarnos a detalle esta interacción medicamentosa. Y nos gustaría recordarles, la liga de registro está en el chat, a Facebook, también está en los comentarios y en Zoom reiterar que está en el chat. Eh, Me parece que tenemos a una persona levantando la mano. Parece ser que es la maestra Leticia, Juana Leticia. Maestra Juana Leticia, le damos el uso de la palabra. Creo que no puede abrir su micrófono. Ok, a ver. Maestra Leti, su micro. Ya, Ya, ahora sí me escuchan. ahora sí ya. Sí, Fuerte y ay, claro. gracias. Mira, nada más felicitarlos como siempre y destacar algo muy importante de manera breve, que es que la mayor parte de las interacciones farmacológicas son potenciales. Entonces, estoy de acuerdo en que se debe de hacer el seguimiento del paciente cuando y tratar de preverla y evitarla, pero cuando se presenta, entonces sí ya tiene la categoría de reacción adversa, pero hasta que desarrolla. Entonces, recordar, casi todas son potenciales y desde luego hay algunas que son ventajas terapéuticas. Muchas gracias, felicidades, Norma Ofelia, como siempre, para ti, para todo el equipo y para nuestros conversadores. Gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias por esos comentarios, maestra Juana Leticia. Eh, Agradecerles de nueva cuenta a nuestros participantes, regresar a felicitar otra vez a los químicos por su día, ¿no? El día del químico. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Volver a felicitar a los químicos por el Día del Químico que se va a celebrar y pues le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra estimada química Zoe. Estimada Zoe, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este tema tan interesante. Gracias a los centros estatales de farmacovigilancia que pudieron estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Es sin duda uno de los temas que más nos llama la atención como profesionales de la salud en nuestras áreas. Y pues bueno, es importante que se difunda entre la sociedad y entre los profesionistas, pues esta actividad que realizamos y cómo debe realizarse. Pues bien, tenemos ya por ahí el video con los avisos parroquiales, algunos de los eventos que pudimos ver en redes que podían ser de utilidad para todo el gremio. Lo vamos a dejar por aquí, en un momento lo vamos a proyectar.
Pero bueno, pues mientras tanto aprovecho, claro, para emitir la felicitación correspondiente a todo el gremio por el Día del Químico, que es el día de mañana. Así que bueno, pues desde el Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México enviamos nuestra más cordial felicitación. Hacemos llegar a ustedes un abrazo fraternal, un abrazo muy fuerte para todos. Y pues bueno, no olvidemos seguir así creciendo en esta profesión, dando a conocer cada día más pues lo que hacemos, cuál es nuestra labor. Por ahí veíamos una imagen de cómo es que está hecho un químico, ¿no? Cómo es que nace un químico, cómo está hecho, con mucha paciencia, tiene pues como fortalezas entre la paciencia, entre el amor a la profesión, la destreza manual, tiene también, bueno, pues es muy bueno haciendo cálculos y ya que su profesión se, pues se requiere que existan estas cualidades, como lo son también la puntualidad, ya que siempre llega a tiempo y en el momento preciso. El químico también siempre es curioso, nunca deja de investigar. El químico también tiene como cualidad el respeto, ya que trabaja en equipo y comparte su material de laboratorio. Tiene como cualidad el ser aventurero porque emprende y se anima a caminar o explorar senderos desconocidos. Y además también tiene como cualidad la empatía, que se relaciona de manera respetuosa con los pacientes y con todo el equipo de salud que lo rodea. Así que bueno, pues esperamos que tengan un gran festejo por el Día del Químico, ya sea acudiendo a alguna de las capacitaciones, algunos de los eventos que están programados durante esta semana. Recuerden que la asamblea que tiene la Asociación Farmacéutica Mexicana está programada también para estos días. Tenemos también pues que recordarles que la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra todavía en consulta pública. Esta última consulta termina el 31 de diciembre de este año, así que pueden ir a la página de la Farmacopea y revisar los capítulos que se encuentran en revisión, entre los cuales están aditivos, dispositivos médicos, envases primarios, fármacos, métodos generales de análisis, preparados farmacéuticos, productos biológicos y, por supuesto, nuestro suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos para la salud. Recuerden que también está muy próximo a salir nuestra 7ª edición. Entonces, bueno, por ahí pueden ir y consultar en la página de Farmacopea estos capítulos que están en consulta y pueden hacer llegar sus comentarios o sus correcciones, todo lo que ustedes deseen que observen en estas modificaciones que puedan aportar un poco a la mejora de estos capítulos antes de que se imprima la 7ª edición del suplemento o se impriman, bueno, esos capítulos que están en consulta. El Colegio Nacional de COFEBES tiene programado para el 12 al 14 de marzo del 2025 el Congreso de Educación Química, Farmacéutica, Biológica y la reunión de estudiantes para farmacia. Recuerden que existe la posibilidad de participar en el concurso de trabajos libres, así que bueno, vayan, regístrense. Este es en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Bueno, pues este video con esta información, pues la vamos a dejar en nuestras redes sociales. Aquí ahorita lo vamos a intentar proyectar, pero ya saben, algunas fallas técnicas, como siempre, ya que es en vivo nuestra transmisión. Y bueno, pues agradecemos a todos los que han estado con nosotros el día de hoy. Y bien, pues gracias por hacernos llegar cada vez más a más y más comunidad y hacer crecer esto que es el Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México. Pues como siempre recordando que es sin ningún tipo de conflicto de intereses y con el único objetivo de dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y su participación en la sociedad. Bueno, pues ya estamos proyectando por ahí el video con los eventos y sin más, pues nos despedimos el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado con otro tema por demás interesante. Ya estaremos publicando el cartel. Y bueno, pues por aquí nos vemos el próximo sábado. Tengan un excelente fin de semana, un maravilloso festejo por el Día del Químico. Abrazos y besos para todos. Y bueno, pues nos despedimos por este sábado. Saludos y abrazos para todos.